Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Gotas de Prosperidad, un nuevo live como cada martes a las 8 de la noche, hora Venezuela. Hoy vamos a hablar un tema bellísimo y especial como todos los martes, es la geometría sagrada. Y esta, ¿cómo está en nuestras vidas? Si de verdad está en nuestras vidas, si nos afecta, si nos ayuda. Entonces podemos ir escribiendo desde donde nos ven. Nuestro invitado de hoy se llama Aníbal Espinosa, un chileno que hace una geometría sagrada con sus manos espectacular. Y con él vamos a conversar la noche de hoy. Vamos a empezar a transmitir. Nos pueden decir desde dónde nos está viendo. Hola Aníbal, Hola Francis, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Un placer de que estés aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, el placer es mío. Qué bueno poder conectarnos contigo, Venezuela y Chile. Sí, sí, bueno, qué honor, gracias Sí. por la invitación, por el espacio. No, gracias a ti. Aníbal, bueno, vamos a empezar, si nos puedes contar cómo iniciaste tú en este tema de la geometría sagrada, cómo llegó a tu vida. Eh, bueno, es una larga historia como con diferentes ramas, Matices. siempre cuento Ok, una parte distinta, pero yo creo que inicié este camino a los 14 años, más o menos, sobre todo en cuanto a la búsqueda interior. ok, Poco a poco fue apareciendo la geometría sagrada de diferentes formas en mi vida. Em, Primero apareció en los dibujos, apareció a través de mandalas, de especies de canalizaciones. Para mí en ese momento, obviamente tenía 14 años, eran creatividad, ¿cierto? Y hacía mandalas, hacía fractales, hacía de alguna forma dibujos que representaban dimensiones, ¿no? y te Eh, llegaban así imágenes y tú las ibas dibujando y decías, ay, ¿esto qué será? claro, exacto. Y bueno, luego fui entendiendo también conceptos universales esenciales para entender la geometría sagrada, que son, por ejemplo, las 7 leyes universales, o principios de cómo se ordena y cómo funciona el universo, ¿cierto? En sus Ujú. leyes sagradas, que diferentes eh, filosofías han tratado eh, de desentrañar esos misterios, ¿cierto? ¿No? Como es el taoísmo, lo que es la dualidad, cómo funciona, cómo se va eh, estructurando la realidad y- y de alguna forma se va desplegando un universo que es numérico, que es fractal, que es ordenado, ¿cierto? Que tiene su orden y que tiene su multidimensionalidad, ¿cierto? Entonces, creo que fue un acercamiento como desde lo intuitivo, que es el dibujo, y luego empezar a entenderlo en conceptos. Y hubo un momento en mi vida en que sentí ese llamado a investigar la geometría sagrada. Hasta el momento no sabía mucho, había Ok. ahondado por otras partes como son las leyes universales, ¿cierto? Em, pero poco a poco me fueron llegando dibujos, por ejemplo, de seres, que eh, luego yo intuí que eran mis guías espirituales, ¿cierto? Dibujaba especies de seres como de otras dimensiones, y en ellos siempre aparecían geometrías básicas como son octaedros, como son la Mérkaba, aparecía mucho también. Y poquito a poco me fui introduciendo, leyendo libros, ¿cierto? Como lo que es Drúmbalo Melquisedec, que es un maestro de los más conocidos. Eh, y sentí que no me entraba mucho la información porque era muy numérica, muy matemática, y siempre fui como más del lado intuitivo. Ok, Entonces, yo dije, me llama mucho esto, pero necesito sentirlo en mis manos, ¿no? Entonces ahí fue cuando solito, empecé a jugar con ok. las formas, con materiales y empecé a descubrir
cómo crear estos patrones geométricos y cómo me iban explicando también desde el origen del universo, desde leyes universales y Mm, principios que están contenidos en cada símbolo. Es decir, pasé de entenderlo de la segunda dimensión a la tercera, ¿cierto? ok, qué bueno, Aníbal. Y, o sea, que tú ibas canalizando, aparte de las formas, para qué significaba o para qué se usaba cada una de estas geometrías. No tanto así el significado, creo que no llegué No tan tanto. a ese fondo, ¿cierto? Yo más bien sí estudiaba los significados y Ok, todo eso, pero sí que me dejaba llevar por el arte mismo, ¿cierto? Por la observación, fue como algo bien de dejarse llevar, ¿cierto? Pero sí claro. que en mis dibujos aparecían espontáneamente ciertos símbolos que luego fui descubriendo qué eran, ¿cierto? Y, y me fui ahondando más ahí. Qué bello. Yo vi uno que hiciste en tus inicios, uno de azul. ¿Ya? Ese lo vi hace poquito, me encantó. Si nos puedes explicar, yo después lo pongo para que lo vean todos los que nos están viendo. Sí, bueno, por los colores no sabría cuál es, porque tengo Ah, como de varios colores, pero por ejemplo, una de las geometrías con las que más trabajo ajá, es la Merkaba, que es como esta, ¿no? qué Es la lindo. estrella tetraédrica, ¿cierto? Y por ejemplo, estas estrellas son dos tetraedros, que es uno de los cinco sólidos platónicos, ¿cierto? Dos Bello. tetraedros entrelazados. Solo en esta estrella, en esta figura que en apariencia es muy bella estéticamente, ¿cierto? Como que evoca mucha armonía, están reflejados uno de los principios o varios principios universales. Por ejemplo, el de la polaridad, ¿cierto? Hay una pirámide que apunta hacia arriba y hay una pirámide que apunta hacia abajo. Entonces, representa las energías femeninas y masculinas que dan origen a todo en la creación. O sea, son el motor de la evolución finalmente. O sea, en esta Merkaba está reflejada el motor de la creación. O sea, reflejando el yin y el yang, ¿cierto? En su interacción y en su capacidad de creación. Finalmente, todo en el universo tiene una Merkaba porque todo en el universo está en movimiento y es un movimiento dinámico que no existiría si no hubiera positivo y negativo. Entonces, básicamente, por ejemplo, de eso nos podría hablar esta estrella, Ok, que muchos le llaman, bueno, Merkaba en hebreo significa vehículo de luz. Muchos le llaman a esta estructura energética, ¿cierto? Que es nuestro carruaje, nuestro vehículo de luz para elevarnos a través de las dimensiones. O sea, hace que la energía dentro de nosotros se mueva y podamos acceder vibracionalmente a otra información que está mucho más elevada, ¿no? claro. Pero bajo este mismo principio que es la movilización de la energía. Excelente. Mira, por aquí te mandan saludos que te están viendo. Ah, Autista de su mamá y ella te ven. Saludos, bendiciones. El mejor profe de geometría sagrada, dicen por aquí. Qué bueno. muchas gracias. Mira, Aníbal, sí, para los que nos ven y no saben nada acerca de la geometría sagrada, que pudieras un concepto básico y entendible para todos que podamos, digamos, aprender un poquito y después ir investigando. Sí, bueno, ¿a qué se diferencia la geometría de la geometría sagrada? Geometría sagrada es básicamente em, ir hacia los patrones geométricos más sagrados, es decir, más antiguos o más primigenios, que empiezan a ordenar toda la creación, al menos desde la tercera dimensión, ¿cierto? Al menos desde el lenguaje que nosotros podemos entender. Nosotros entendemos desde el lenguaje de las formas, porque somos geometría. Nuestro cuerpo es forma, está estructurado. Todo en el universo tridimensional tiene una estructura, tiene geometría. Entonces, al llamarle geometría sagrada, estamos diciendo que estamos accediendo a los patrones primigenios que contienen una información muy relevante porque finalmente nos acercan al origen, ¿cierto? O sea, cuando estudiamos los patrones sagrados,
los primeros patrones que surgen en el universo son los que se replican fractálicamente, es decir, se empiezan a replicar a sí mismos, a imagen y semejanza, ¿cierto? Hasta generar unas complejidades geométricas que finalmente derivan en toda la creación, en toda la vida. O sea, finalmente las primeras estructuras que nacen en el universo empiezan a estructurarlo todo. Plantas, animales, minerales, seres humanos, ¿cierto? Todo. O sea, finalmente lo que podemos observar y tocar, al menos en el mundo de las formas. También existen eh, podemos entender la multidimensionalidad de manera geométrica, pero es bajo el lenguaje de la tercera dimensión. O sea, nosotros creo que otras dimensiones funcionan de manera distinta. O sea, Ok, el tiempo y el espacio son distintos, ¿cierto? sí. Eh, o incluso no existen. Pero, pero al menos en nuestro lenguaje, la geometría sagrada nos puede acercar a entender qué es lo esencial que tenemos que comprender que finalmente nos enlaza a todos, ¿cierto? O sea, qué es aquello que nos unifica al cosmos, al universo. A ese Por eso, origen. ajá, Perdón que te interrumpí. sí. No, bueno, iba por ahí que finalmente acercarnos a lo sagrado es acercarnos a lo primigenio, a lo primero, ¿cierto? Desde donde proviene todo y desde donde todo de alguna forma se explica que estamos enlazados, ¿cierto? Si todos tenemos o compartimos un mismo origen en la creación, finalmente podemos entender que eh, nacimos de la misma fuente y vamos hacia la misma fuente, ¿cierto? De retorno. Sí, y Entonces, eso me encanta, el darnos cuenta que somos uno absolutamente con todo lo que existe. así es. Sí. Aníbal, ¿y cuáles serían para ti las formas geométricas sagradas más importantes? La que tú digas, bueno, o para mí la más importante es esta. Eh, Finalmente es muy interesante porque finalmente todas las geometrías que uno puede ver, por ejemplo, los sólidos platónicos, los sólidos arquimedianos y otras estructuras, eh, todas se acoplan. O sea, es como que finalmente pueden ir haciendo una sola geometría que es la realidad. O sea, finalmente la función de estas geometrías es dar forma a toda la realidad, o sea, dar forma a mi cuerpo, a cada uno de mis tejidos. Uno, de hecho, si va, por ejemplo, a la observación microscópica de cómo se enlazan las moléculas, de cómo funcionan los átomos y todo eso, es muy interesante porque cómo por ejemplo, se van formando las moléculas, podemos observar claramente cómo se van formando sólidos platónicos, como el tetraedro y el octaedro, o cuando observamos bacterias o, por ejemplo, la otra vez vi un virus que observaron a nivel microscópico que tenía la forma del icosaedro. Entonces, pero tal cual, ¿no? O sea, es tal como lo mostró Platón, ¿cierto? Entonces ahí podemos ir viendo que es una realidad, o sea, no es solo algo energético o místico, Ujú. sino que es una realidad tangible, ¿cierto? Que se crea a partir de la energía, pero que a través del acoplamiento, de cómo se va estructurando, va pudiendo hacer todo este armado, ¿cierto? Que es la realidad. Entonces, aquí yo tengo una geometría, por ejemplo, que es, uy, está muy grande, la Bella que, esta. la que puede, por ejemplo, mostrarnos cómo se enlazan diferentes geometrías, que las están todas en diferentes colores, ¿cierto? Sí, Acá me parece que hay 7 colores y están todos los sólidos platónicos, por ejemplo, acá, ¿cierto? Partiendo desde el octaedro, tetraedro, hexaedro, dodecaedro, icosaedro, ¿sí? Esos son los 5 y forman lo que es la estrella madre o cubo de Metatrón, ¿bien? Que es finalmente una estructura muy potente eh, porque nos da a entender cómo todo está unido, cómo todo está entrelazado y cómo, como si fuese una muñeca rusa, nos muestra un panorama del universo que es holográfico, es decir, todo está contenido dentro de todo, o sea, es como... eh,
si uno, por ejemplo, es como esto de estudiar, por ejemplo, el universo a través de telescopios, ¿ya? Vemos hacia afuera, ¿cierto? Vemos el panorama general del universo, vemos las galaxias y empezamos a descubrir cómo funcionan, poco a poco la ciencia lo empieza a ver, ¿cierto? Las redes de galaxias, ¿cierto? Y luego vamos a fondo en un microscopio a cómo funcionan las redes neuronales y funcionan de la misma forma. Igual. Entonces, ese espejo finalmente nos muestra que, uno, que lo que es adentro es afuera, ¿cierto? Y otro, que el universo funciona de manera holográfica, es decir, las cosas se van replicando de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que contiene a la otra, pero va funcionando de la misma forma. Entonces, por ejemplo, aquí está contenido el octaedro, el tetraedro, así como hacia afuera, pero Ujú. también eh, esto se puede replicar hasta el infinito, ¿cierto? O sea, se puede ir expandiendo. Ampliar y ampliar. Exacto. Qué bello está. Y eso lo hiciste tú también. Sí, sí, es una geometría que realicé con estos tubitos de globo, de colores, Lindo, ¿cierto? sí. Y, Y esta y fue, figura de fue bien Metatron, interesante. sí, esta Ujú. figura de Metatron tiene, por ejemplo, algún significado de cómo yo la puedo utilizar en mi vida diaria. Sí, bueno, hay otro camino también, claro, que es bueno, no es otro camino, es lo que acompaña a la misma geometría, que es el significado esotérico. Ok, Eh, ahí tiene un origen, bueno, la palabra Metatron eh, tiene todo un origen místico dentro de lo que es la Kabbalah, ¿cierto? Está escrito en textos antiguos, que si mal no me equivoco, creo que es el Talmud. Bueno, es un estudio muy complejo en el cual yo no he profundizado, pero he investigado, ¿cierto? Eh, y se le asocia a un código de protección, ¿sí? ok, De protección y, y de elevación energética. Lo que es, ¿por qué es el nombre cubo de Metatron? Básicamente, al menos en las versiones que yo manejo, ¿cierto? Metatron sería un arcángel, una especie de ujú, entidad, de ser superior, ¿cierto? A nivel de dimensional, eh, el cual eh, en su cubo, al menos así lo he entendido yo, en su cubo contiene todo lo que es la realidad, ¿cierto? Es un ok, cubo y dentro de ese cubo, el cubo es una especie de matriz, ¿cierto? Una matriz que contiene, eh, dentro de ese cubo están todas las geometrías, todos los sólidos platónicos que contienen a la realidad material. O sea, ahí se empieza a develar todo lo que es un tejido de luz, un tejido que empieza a estructurar, a dar forma a la materia, que finalmente es luz densificada, ¿no? Está todo ok. contenido dentro de estas geometrías eh, que densifican la luz y que hacen posible la realidad. Entonces Metatron sería una especie de arquitecto también, se podría ver así, ¿cierto? De la vida, de la realidad a nivel espiritual. Y, y en este código, en este cubo, estaría contenido todo lo que es el universo. Eh, entonces, este arcángel sería una especie de, bueno, le llaman de muchas formas, ¿no? Es como un escriba o un guardián de los registros acá, chicos, incluso le llaman. Esto porque de alguna forma cada geometría, cada, cada línea, cada trazo dentro de ese cubo eh, es como si fuese una cuerda, ¿cierto?, que vibra en el universo y que contiene significado. Cada patrón contiene significado. Es una especie de lenguaje. Es Ok. distinto, no es un lenguaje escrito, sino que la escritura es a través de cada geometría. Entonces, por eso es tan importante, tan relevante. Yo diría que sí es la geometría, al menos que yo asocio como más potente. Finalmente porque integra a todas las demás y porque tiene esa raíz de finalmente aquí está todo, ¿no? Claro, genial.
Mira, te iba a preguntar que si nos puedes explicar qué es la flor de la vida y por qué su significado o por qué es tan importante en la geometría sagrada. Súper. Aquí tengo, final, aquí tengo otra manifestación de lo que es el cubo de Metatrón o la flor de la vida incluso, pero en un patrón masculino, ¿cierto? Ok, ¿Por qué? ¿Por qué un patrón masculino? Porque las curvas o los círculos responden a la energía femenina, ¿cierto? O una expresión femenina, y las líneas, ¿cierto? La dirección corresponde a lo masculino. Entonces, si transformamos estas líneas, por ejemplo, en círculos, sería el patrón de la flor de la vida. Y si la transformamos en líneas, sería el cubo de Metatrón. ok, De hecho, si transformamos cada uno de los círculos en esferas y lo vemos en tercera dimensión a la flor de la vida, ahí es cuando se forma el cubo de Metatrón. Se forma ok. una especie de cubo, ¿vale? Eh, Ya, yo te escucho. sí, en cuanto a la flor de la vida, representa, al igual que el cubo de Metatrón, el origen del universo. Nos muestra claramente cómo la realidad finalmente se organiza de manera fractal, y todo empieza por un círculo o por un punto, ¿no? En ese punto inicial eh, se dibuja un círculo, ¿cierto? Y de ese círculo aparece un espejo, una proyección, ¿cierto? Y se aparece lo que es la vésica Piscis, que es una especie de, creo que se le llama mitosis, ¿cierto? Celular. Ok, Y de hecho refleja el mismo proceso de división celular en el cual se empieza a crear la vida o un feto, un ser humano, poco a poco. Entonces uno lo ve de manera esférica y es esa división celular. En el dibujo 2D es un círculo, luego aparece otro círculo, luego otro círculo y empieza a aparecer una flor, luego una flor más grande y luego lo que es la flor de la vida, ¿cierto? Que es una estructura muy hermosa, ¿cierto? Que refleja mucha armonía y que en cuanto a código, por ejemplo, nos recuerda, o sea, tenerlo tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones. eh, Nos recuerda lo que es ese principio de la vida, en el cual todo sigue un patrón, un orden natural, ¿cierto? Y que todo se va replicando a sí mismo, todo parte desde un punto, ¿cierto? Y simplemente es un dibujo muy simple, son solo círculos acoplados de manera precisa matemáticamente y que van formando una estructura más compleja. Es simplemente ese principio en el cual todo nace de algo y por más que sea una estructura muy compleja, en esencia el patrón es uno, ¿cierto? Y nace de un mismo principio, ¿no? Entonces se va reflejando como espejo. Es muy positivo tenerlo, por ejemplo, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, para ayudarnos también a recordar ese origen, ¿cierto? Que nos enlaza a todos. por ejemplo, yo lo Y puedo pintar en un mandala o en una sí, hoja y tenerlo en la pared también. claro. Yo creo que es muy interesante, por ejemplo, es muy interesante tener los objetos y es muy interesante hacerlos, ya sea dibujarlos, ya sea confeccionarlos como yo lo hago. Creo que es otro tipo de experiencia mucho más profunda, porque creo que muchas veces los conceptos, claro, como que puedes entenderlo, puedes asociarlo a otras cosas que uno ya sabe, pero el ir haciendo te va dando luces o te va ordenando el panorama como un rompecabezas, ¿cierto? Y vas entendiendo, ah, mira, aquí voy entendiendo este concepto o voy recordando cierta cosa, ¿cierto? Y cuando vas dibujando, por ejemplo, la flor de la vida o cuando vas tejiendo una geometría, eh, te vas dando cuenta de la magia que tiene. O sea, es muy mágico ir descubriendo cómo, cómo en cada geometría puede surgir otra, como si mueves una geometría de ángulo surge otra, jugar con las luces, con las sombras. Y,
y poder ir involucrándote en el proceso de confección hasta que lo materializas. Porque Sí, creo que algo muy interesante de la geometría sagrada que no se habla mucho, pero que yo al menos lo he descubierto y me ha hecho sentido, es que es un lenguaje de creación. No es solamente un lenguaje para generar armonía y bienestar energético, sino que es un lenguaje de creación. Nos enseña principios fundamentales del universo para recordarnos que somos creadores también, ¿cierto? Porque si el universo es un tejido de geometrías, nosotros somos geometrías y nosotros estamos despertando la conciencia de lo que somos, y lo que somos es la vida, la creación. Somos creadores, entonces somos arañas en una red exacto. y podemos tejer en esa red, ¿cierto? Entonces, sí es cierto que es un lenguaje armónico y que puede ayudarnos a restablecer una energía em, en equilibrio, ¿cierto? Ya que al ser los patrones primigenios, finalmente son los patrones sagrados que siguen el orden natural de las cosas en el universo. O sea, cuando nos desconectamos del origen o de aquello que es sagrado, podemos crear, pero podemos crear en disarmonía también. Y muchas Ok. veces eso que creamos no se sostiene o colapsa en el tiempo, o cae por su propio peso, ¿cierto? Y tiene que ver porque no estamos siendo conscientes de aquello que estamos creando en nuestra vida. Y tiene que ver con todo, con nuestras acciones, con nuestros proyectos, ¿cierto? Que queremos hacer, eh, con un montón de cosas, nuestras relaciones humanas también, todo finalmente, eh, hay leyes de causa y efecto, ¿no? Entonces, si no nos desviamos un poco del orden natural, de la armonía de las cosas, finalmente la misma vida nos va a hacernos dar cuenta de Para que que nos tomemos salimos del camino, conciencia. ¿sí? Sí. Sí, Eh, es verdad. Por aquí me dicen, por eso quiero hacer el taller para crear esas maravillas. Si nos puedes mostrar, Aníbal, unas otras creaciones que tengas a la mano, que sé que son espectaculares, para qué las utilizas o para qué la podemos utilizar nosotros, aparte de armonizar esas energías. Y bueno, importantísimo que nos demos cuenta, como dice Aníbal, de que somos seres creadores. Entonces, importante que mantengamos esa energía, esa vibración elevada en lo que sí queremos y queremos atraer a nuestra vida a través de esa creación que somos. claro. Bueno, por ejemplo, aquí tengo lo que es también el cubo de Metatron, pero en una escala menor. Esta está hecha con canutillos metálicos, con tubitos metálicos. El anterior estaba confeccionado con palitos de globo de colores, ¿cierto? Y este es el resultado si lo haces con otro material. Ujú. Entonces, Qué bellos. cuando tú lo tienes en tu espacio y empiezas a girar de esa forma y te hipnotiza, es otra la experiencia, ¿no? En realidad ya no Claro. hace falta como, no, que esto significa esto, ¿no? Sino que te lleva a una experiencia bien hipnótica, ¿cierto? Eh, y finalmente es de mucho silencio, de mucha contemplación. Yo en mis clases enseño a confeccionarlas, ¿cierto? Y a meditar con ellas, de manera de tratar de lograr ir a primero una visualización y luego un silencio, ¿cierto? Como a sentir la forma. Y que en cada persona surja lo que tenga que surgir, ¿cierto? Como una especie de memoria celular que en cada uno es única, un registro, ¿cierto? Y en cada persona se despierta una información distinta. Entonces, eh, es algo también muy intuitivo y, y creo eh, que es muy positivo el poder tanto ocuparlas para la meditación, ¿cierto? Respondiendo a tu pregunta de cómo la podemos ocupar, podemos meditar de diferentes formas.
ya sea contemplándola, ¿cierto? Como la mostré, ¿cierto? Girando, contemplándola en el sol, en silencio, es una forma de meditación, con los ojos abiertos incluso. Eh, Otra forma es tratar de sentir que esa geometría nos envuelve, ¿cierto? Ya al tenerla físicamente nos podemos familiarizar con cómo es la forma, cómo la sentimos, tratar de que nos envuelva de manera que nos proteja. Otra Ujú. forma es poder conectar energéticamente con ella y pedirle que proteja la casa, ¿cierto? No creo que eh, no es tanto así como que sea un ser, ¿cierto? Que te vaya a proteger la casa, pero puedes intencionarla como en un propósito, ¿no? Claro. Y otra forma, bueno, la forma que yo más utilizo en realidad es la confección, ¿cierto? Lo mismo que veníamos hablando, que la confección misma se puede convertir en un proceso meditativo y de descubrimiento, de autodescubrimiento y descubrimiento de las leyes universales, bien profundo. Y al menos la experiencia de mis alumnas y alumnos es de mucha paz, ¿cierto? Como al momento de hacerlo, que hay algo muy común que todos comienzan como bien en el caos y finalmente todo se ordena. O sea, los pensamientos, la mente, que no me va a Sí. salir, ¿cierto? Y después todo se ordena y todo se empieza a entender, Y todo como que se fluye. clarifica. Y lo bueno es Sí. que es un proceso meditativo que obtienes algo porque lo tienes ahí materializado. O sea, llegas a un resultado final. No es algo que después se te vaya a olvidar, lo tienes ahí. Entonces, es el sentido de la geometría también, ¿cierto? El ser creadores de realidades, el poder materializar, o muchas personas le dicen manifestar, ¿cierto? Ujú. Ciertas cosas, y tiene que ver con eso, el ser conscientes de que para que las cosas se materialicen, hay ciertas leyes y fundamentos, ciertos patrones que tenemos que entender para que las cosas se hagan realidad. Y es mágico, pero también tiene su forma de hacerlo, ¿no? Excelente. Algo muy positivo es el equilibrio, por ejemplo, de lo matemático con lo intuitivo, que creo que en otras formas es muy difícil encontrar esa unión, ¿cierto? Como de conceptos muy esotéricos o muy espirituales o muy de principios, incluso como no son los principios taoístas o los principios herméticos, eh, con matemática, ¿cierto? Con matemática pura. O sea, de hecho, esta geometría la investiga un físico cuántico, Nassim Haramein. También la descubrió o la trabajó mucho un arquitecto que era inventor también, Buckminster Fuller. Entonces, da para mucho, en los descubrimientos científicos se habla mucho siempre de ciertas estructuras geométricas y, y curiosamente ahí vamos entendiendo cómo la realidad material no está separada de lo espiritual. Creo que eso es el principal mensaje de la geometría sagrada, que lo material es sagrado, ¿cierto? La materia es sagrada. Eh, eh, Solamente tenemos que entenderla, cómo funciona, ¿cierto? Claro. Y que está Cómo unido. todo se corresponde. Y sí, y justo te iba a preguntar eso, que si conocías algún artista o arquitecto que han incorporado la geometría sagrada en su trabajo o en sus obras. Sí, hay, hay varios, eh, pero el que más recuerdo es Buckminster Fuller, eh, que es un genio. Él recomiendo mucho investigar su trabajo porque siempre me llamó mucho la atención y me inspiró también. Eh, Trabajó mucho con la geometría sagrada y él es el creador de los domos geodésicos. Mm, Los domos que todos conocemos hoy en día, él los diseñó, ¿cierto? Siguiendo los principios de la naturaleza, observando cómo crear estructuras equilibradas, que se sostengan, que sean armónicas, ¿cierto? Creó los domos
y avanzó en muchas cosas también, como inventos relacionados a la arquitectura. Luego también tengo otros en mente, pero no me recuerdo bien los nombres. Eh, bueno, en Perú hay un maestro de geometría sagrada que se llama Oscar Senmache. Él es arquitecto. Así. Él me inspira mucho. Yo he hecho talleres también con él Ay, qué y, bien. y es muy bueno. Él hace muchas creaciones también con los somes, que son una especie de domos, pero Ok. en espiral, ¿cierto? Hacia arriba. Ah, Son no las había visto. muy interesantes, sí. Qué Eh, bien. Mira, por aquí Aníbal nos pregunta, se me fue la pregunta, ¿la pintura de un mandala en una pared también puede ayudar a conectar? sí, sí. Bueno, son formas siempre distintas, pero creo que todo arte, siempre hay un arte con sentido, ¿cierto? Hay en realidad todo arte puede tener sentido para uno mismo, ¿cierto? En la creación, en el flujo creativo. eh, pero creo que lo interesante de pintar mandalas o geometrías es que va siguiendo un orden y ese orden te va permitiendo a ti también ordenarte, ¿cierto? Como eh, vas ordenando tu mente, vas clarificando tus pensamientos, porque si bien es creativo, también tienes un límite, ¿cierto? Un límite que te encuadra positivamente para que empieces a recuperar la armonía. O sea, Ok. puede haber una parte muy interesante en el autoconocimiento que es el caos total, ¿cierto? Pero después de todo caos es muy necesario que recuperemos la armonía y esa armonía está en los límites que tienen que ver con la autogestión de las emociones, ¿cierto? Con la contención, con herramientas que te ayuden a canalizar tu energía. Y ahí está la geometría sagrada o los mandalas, ¿cierto? Que son lo mismo, que finalmente es poder encuadrar de manera armónica algo, ¿cierto? Entonces ahí tú también muchas veces asociamos a los límites como algo negativo o como, no sé, los pensamientos limitantes, algo que no Ujú. me deja expandirme, Avanzar o expandir eso. claro. Pero las geometrías o el mandala, por ejemplo, es expansión y contracción. Es algo que respira, ¿cierto? Es expansión y contracción. Y es una expansión que se expande desde una lógica o eh, desde una estructura. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Ok. Te iba a preguntar, ¿qué libros o digamos qué recursos recomendarías tú para empezar a investigar sobre la geometría sagrada? Yo recomiendo mucho a Drúmbalo Melquisedec. Eh, bueno, su libro que más me llamó a mí fue el Viviendo en el Corazón. No habla tanto sobre la geometría, pero tiene otros que sí. Él diseñó las meditaciones de la Merkaba, al menos las más conocidas hoy en día, porque la Merkaba es algo muy antiguo. Ujú. Eh, pero él es uno de los maestros que más, digamos, difundió este vehículo, ¿cierto?, de luz que es la Merkaba en Occidente. Eh, También tiene El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, que es un libro muy largo, nunca lo terminé, pero es muy interesante ver las imágenes y todo. Ok. Y luego me gusta mucho también cómo explica Matías de Estéfano la geometría en el nivel dimensional, de cómo se va creando las diferentes dimensiones en el universo. Ay, Es qué una bien. otra perspectiva distinta. Él no, creo que tiene dos libros, pero habla de eso en una serie en Gaia, si no me equivoco, la plataforma. Ah, ok, creo que sí lo he escuchado allí. Ujú. Él es muy interesante y también he hecho talleres con él, de hecho en Argentina. Ok, Eh, sí, qué bueno. Y te iba a preguntar, bueno, te iba a comentar más bien, si has hecho la ayahuasca, que es como una medicina ancestral, y ajá, yo no la he hecho, pero por ejemplo tengo casos de que
sí la han hecho y dicen que lo primero que ves es como geometría sagrada. Estás en meditación y cuando cierras los ojos ves esa geometría. Sí, sí, es muy interesante. Yo he tenido también la experiencia con ayahuasca, con un chamán de Iquitos, de Perú. Ok, Y también, claro, fue un, un viaje por las dimensiones bien, bien difícil, porque también es una experiencia dura, pero muy interesante. Y muchas personas me comentan, yo de hecho he tenido también la experiencia a través de los sueños, con la ok, geometría sagrada, con los mandalas. Eh, de hecho, hoy día, no, ayer me escribió una persona que le llamó la atención mi trabajo porque soñó con él. Soñó con la Merkaba, por ejemplo, y ok, es algo muy repetido. Muchas personas me contactan y me dicen, yo soñé esto, no sé qué significa, por alguna razón me está llamando, o claro. esto es exactamente lo que vi en mi viaje de, no sé, de meditación o de cierta planta, ¿cierto? Es muy interesante porque mi manera de entenderlo puede ser que no sea así, pero yo creo que cuando tú consumes o incluso te induces, porque puede ser a través de la hipnosis, de la meditación o de los sueños, cuando te induces a estos estados diferentes de conciencia o superiores y empiezas a acceder a otro nivel vibracional, ¿cierto? O sea, tu cuerpo y tu conciencia vibran de una forma más rápida, más elevada o rápida, empiezas a percibir otras sutilidades, otras cosas, en las cuales se empieza a develar un universo de energía, ¿cierto? Y por eso digo que la geometría sagrada es multidimensional, porque en ese universo de energía que es más sutil que la tercera dimensión, empieza también a verse líneas de energía, patrones, flujo, cierto flujo de energía, porque es movimiento, ya no son Ujú, estructuras rígidas, ¿cierto? Como una casa, un objeto material que es ujú, rígido visualmente, sino que en dimensiones más sutiles vemos cómo todo se mueve, y es la energía, claro. ¿cierto? Pero sigue formas, sigue manteniendo una estructura, una armonía, pero que es un flujo continuo, ¿cierto? Quizá cambiante, pero que mantiene su coherencia. Sí, sí, Entonces yo eso. creo que se debe a eso, que accedemos a un nivel en el cual, claro, nos sorprende por los colores, por Ujú, la belleza también que tiene y cómo se devela un universo en el que todo empieza a verse conectado. O sea, todos estamos conectados por ese flujo de energía. Estamos dentro claro, de ese flujo. sí. Eh, y la tercera dimensión es atravesada por eso, es como parte de ese tejido. Es un tejido de muchas dimensiones, la puedes ver desde muchas aristas, digamos. Claro, y que está entre, es como tú dices, en todas las dimensiones, mejor dicho. Claro, Y exacto. bueno, yo creo que los que han sentido ese llamado, han soñado con alguna geometría, es porque, digamos, es un llamado a esta 3D, a que abras o expandas su conciencia a eso más elevado. Pudiera ser también. Yo creo que sí. Creo que cada persona tiene su llamado personal. Ujú, Eh, por ejemplo, en mi caso creo que fue al revés. En el sentido que yo me sentía muy arriba, ¿cierto? Como estaba muy arriba, de hecho, y siento que la geometría me ayudó un poco a centrar mi energía, ¿cierto? Desde la ok, dispersión. Cuando ok, uno es sensible y capta muchas cosas, la energía igual se dispersa. Entonces ok. la geometría es aquí, ¿no? Es esto, es estructura, es presencia. Entonces también te baja la realidad material. Es más densificada, pero a la vez es un puente, porque es la geometría sagrada es un puente entre lo espiritual y lo material, Y lo o te material. muestra finalmente cómo están entrelazados estos mundos que no están aparte. Y creo que me ha ayudado a encontrar un camino de anclaje, ¿cierto? A través de muchas otras herramientas, pero la geometría sagrada ha sido un pilar, ¿cierto? De poder centrar mi energía y darme cuenta de que eh,
la vida está aquí, ¿no? En la materia y que puedo ser creador, que puedo diseñar, puedo ser creativo en la 3D, ¿no? Y que no es necesario siempre como irse tan arriba o quedarse solo en el mundo de las ideas, de los sueños, sino que hay también eh, un llamado a bajar todo eso, ¿no? A canalizarlo, a traerlo. Creo que para mí Claro, fue eso. como anclarte al presente, digamos, a estar aquí en el Claro. ahora. Qué Sí, bueno. para muchas personas, por ejemplo, siento que es como al revés, en el sentido que sí son muy creadoras, ¿cierto? Están en proyectos, haciendo cosas, ¿cierto? Siempre desde lo material. Y la vida los llama, ¿cierto? Como a conectar con algo más esencial, quizá un propósito espiritual, por ejemplo. Sí, yo creo que la mayoría. Mira, Aníbal, acá te mandan saludos desde Arica. Para los que comenzamos recién en este conocimiento, ¿qué nos recomiendan? Eh, yo creo que yo creo que es bueno como el ir paso a paso, en el sentido de que, o sea, creo que es natural al principio como entusiasmarnos mucho. A mí me ha pasado con muchas cosas, la astrología, eh, hay muchas cosas que he investigado que me han entusiasmado y me he metido y Y quiero quieres entenderlo correr. todo, pero cuando te das cuenta que es un universo, dices en realidad no tiene sentido y empieza a darle su tiempo, ¿cierto? Ok, Como, incluso hay cosas que creemos que que entendemos por leerlas, eh, pero necesitan mucho tiempo para realmente que podamos procesarlas por lo que son realmente, ¿no? Por lo que significan. Entonces, en cuanto a los temas espirituales, que se le llama así, ¿no? Yo diría que es como el paso a paso de ir integrándola a la vida, finalmente, y de ir viendo cómo estas herramientas realmente nos pueden ayudar. Si no nos ayudan, entonces yo creo que hay algo mal ahí, ¿cierto? Creo que lo importante es que nos ayuden y que lo veamos ok. reflejado en la realidad a que nos distancien de ella, ¿cierto? Creo que muchas veces, incluso a mí me puede pasar, ¿no? Que a veces eh, la, la vida se pone dura, ¿no? Y uno quiere disociarse y Ujú. se refugia en ciertas cosas que son llamadas espirituales, ¿no? Pero que eh, cuando no hay una sana relación, ¿cierto? Cuando lo espiritual no te ayuda en lo físico, creo que no es tan bueno, al menos sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? Claro. Eh, Estás huyendo de esa realidad que para algo está en tu vida, para aprender y poder evolucionar, ¿no? Ese tema. sí, sí, de hecho. Me pasa mucho, por ejemplo, con las plantas de poder. Para mí son una gran medicina, pero tienen que ser tratadas con mucho respeto, por ejemplo. Pero hay muchas personas que están ahí dándole, dándole y creo Mm, que necesitas mucho tiempo para poder asimilar. asimilar una sola experiencia. Entonces, Claro. desde mi punto de vista personal. Sí, sí. Bueno, yo no lo he hecho, pero sí sé de casos donde los chamanes dicen, bueno, mira, lo vas a hacer una vez y ya después de 3 meses puedes volverlo a hacer. Claro, Porque entonces las personas quieren, se vuelven como adictos a esa experiencia y quieren claro. hacerlo semanal o mensual, en cambio tienen que tener, digamos, un proceso para poder pensar qué fue lo que pasó, qué sintieron, qué Exacto, aprendieron. exacto. Bueno, y antiguamente a mí también me interesa mucho el tema del chamanismo. De hecho, lo investigo siempre y es muy bonito, o sea, muy profundo eh, lo que tiene para entregar. Y antiguamente los chamanes no necesariamente te daban plantas de poder como medicina. De hecho, para que tú estuvieras preparado para tomar ayahuasca u otra planta, tenías que pasar por un proceso previo muy largo e incluso tortuoso, ¿cierto? Que eh, Claro. creo que era algo muy sagrado, muy respetado.
Entonces, Sí. eso. Está bien. Por aquí te manda saludos una nueva alumna, Mari Meléndez. Saludos, Mari. Saludos, Mari. Perfecto. Gracias. Aníbal, para terminar, ¿cómo tú haces los talleres? ¿Son online? ¿Son en vivos? Sí, yo, bueno, como vivo en una ciudad alejado de la capital de Chile, Ok. eh, al principio, curiosamente, yo siempre ofrecía mi geometría, ¿cierto? Ya confeccionadas, mis colgantes de geometría sagrada. Y, y al principio tenía mis dudas de hacerlo, pero luego fui probando y efectivamente se pudo, que es las clases online, ¿cierto? Ok. Eh, y es un formato bien amigable lo que he estado haciendo con respecto a los cursos, porque son clases que están grabadas en alta definición, ¿cierto? Como en primera persona, es decir, mi cámara está aquí, ¿cierto? Y graba todo el proceso que está ocurriendo como si yo lo estuviese viendo. Eh, y voy explicando a detalle cada parte del proceso, cada patrón, cómo se arma, ¿cierto? Por parte. Entonces tengo las clases subidas a una plataforma donde están en módulos, donde uno las puede hacer a su propio ritmo, eh, en sus propios tiempos, horarios, ¿cierto? Y con acceso también para toda la vida a ese conocimiento. Y además doy tienes clases para entender el significado de cada geometría, ¿cierto? Donde ya en esas clases yo me muestro, ¿cierto? Como acá, ¿cierto? En cámara. Y voy mostrando imágenes, voy pasando videos, ¿cierto? Y voy explicando el significado esotérico de cada geometría y cómo, para qué nos sirven y todo este tema, ¿no? Y luego al final del proceso de confección siempre tengo una meditación Ay, qué guiada. lindo. Y eso es una experiencia igual que ha sido bien valorada por mis alumnas y alumnos, porque les hace ya sentir otras cosas más profundas, ¿no? Como, o sea, ya pasé por todo este proceso, lo logré, Ujú. y fue increíble, siempre me comentan, y luego ya cuando tienen la meditación es cuando eh, conectan energéticamente con su creación. Y bueno, las clases al ser online están disponibles para ser tomadas desde cualquier parte del mundo. Eh, y la opción que doy, por ejemplo, en el extranjero, ya que acá dentro de Chile yo envío los materiales, Ok. pero afuera de Chile es muy costoso el envío, entonces la opción que doy es poner enlaces, ¿cierto?, de compra de los Ok. materiales por plataformas como AliExpress, como Ay, qué Temu, lindo. Amazon, Etsy, por ejemplo, y llegan a Ok. todo el mundo. Entonces así Sí. al menos lo han hecho incluso de Venezuela hay ¡Eh! de todo el mundo, así que, y les ha ido bien. De hecho ahí me Qué comparten sus bueno. trabajos, voy compartiéndolo también. Y ahí estamos también incluso, está en proceso esto, pero estamos creando una red de tejedores. Ese es mi próximo proyecto, que es tejedores de geometría sagrada de todo el mundo. Ok. Para la gente que quiera adquirir estos colgantes, como los envíos son muy costosos, les estoy dando la posibilidad a mis propios alumnos y alumnas que puedan compartir su trabajo y así más gente alrededor del mundo accede a ellos, ¿cierto? Como Claro, eh, si no tienen la habilidad de hacerlos, eso. de crearlos, lo puedan comprar. Me Claro, porque hay muchas encanta. personas que los quieren, ¿cierto? En físico, así que está Sí, bueno. están bellos. Me encanta, Aníbal. Bueno, yo voy a dejar colgado también tu Instagram para que se pueda comunicar contigo. Mari es venezolana y vive en España. Hola, Mari. Qué bueno. Entonces, si tienen alguna duda antes de terminar, aprovechen, este es el momento. Si quieres, Aníbal, darnos algún mensajito. Bueno, no, agradecerte de la invitación, del espacio. La verdad que ha sido bien lindo poder compartir, así que agradecido. Gracias, Gracias a gracias a todas, ti. a todas y todos los que están conectados también y que se quedaron a ver el live.
Me encanta, gracias por aceptar la invitación. Ya es un poquito tarde en Chile, tenemos una hora de más en este momento. Sí. Gracias, Aníbal, gracias a todos por haber estado. Saludos desde Venezuela te mandan. Y bueno, entonces estén atentos, saludos desde Venezuela, Puerto Ordaz. Estén atentos entonces al Instagram de Aníbal para que puedan hacer su pedido del curso. ¿Aceptas Gracias. por qué plataforma usas para los pagos? Desde otros Por países. Hotmart, por Hotmart. Ah, Ahí, por Hotmail, ahí ok. tiene diferentes facilidades de pago Sí, según el país, así que es mm, bien, bien cómodo en realidad. sí, chévere. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, gracias por estar. Que estén muy Gracias, bien. Francis. Gracias, Aníbal. Chao. Chao, chao. Gracias a todos.